Y cuando uno más descubre su pecado, pues más se acerca también al Señor. La adoración toca el corazón, ¿no? Es decir, que no es pan, que es cuerpo de Cristo, ¿no? Lógicamente, cuando empecé con la vocación, a mí me tuve este miedo por algún tiempo y me eché a llorar, ¿no? Y dije, yo quiero vivir lo que vosotros vivís. Bienvenidos un domingo más a un nuevo episodio. En este caso os traemos de nuevo a un sacerdote súper joven de nuestra edad y estamos muy ilusionados porque sabemos que os va a encantar y que sobre todo que os va a responder algo que necesitáis seguro. Así que nada, aquí os vamos a presentar a nuestro invitado. A Pablo, ya os lo adelantamos que cuando vino su compañero Álvaro, ya adelantamos que iba a venir y que iba a estar aquí con nosotros. Entonces, pues nada, nosotros queremos presentar a Pablo, es un sacerdote joven, como nosotros, como dice Santi, de tan solo 28 años. Él es delegado de Juventud de la Diócesis de Córdoba junto con Álvaro, capellán del Colegio de la Trinidad y sacerdote en la parroquia de San Pelagio. Un montón de cosas, la verdad, para no parar. Bueno, o sea, para estar siempre con algo, ¿no? Mucho ministerio, para eso damos la vida, ¿eh? Para eso damos la vida. Pues a ver, antes de empezar, si te has fijado en los demás episodios, siempre hacemos la pregunta a nuestro invitado como para abrirnos, ¿no? Y a partir de ahí ya todo va como muchísimo más rápido y al final sale todo de nuestro corazón, ¿no? Y lo primero que preguntamos es ¿qué significa para ti llamados? Cuando te dijimos, nuestro podcast se llama Llamados, ¿qué te viene en la cabeza? Porque cada uno tenemos una opinión, pero luego siempre todos llegamos a como una conclusión en común. Sí, yo cuando me dijisteis de participar en el podcast, la verdad que, bueno, primero me hizo mucha ilusión, ¿eh? Conocí a Santi, sé que hace así cosas chulas, ¿no? Y dije, seguro que sale bien, ¿no? Y luego estamos en un ambiente de confianza. Pero luego me atrajo mucho el tema del llamados, porque llamados hace referencia a que hay un tú que te llama, ¿no? A que alguien me llama. Y eso es genial, ¿no? Porque al final significa que no es una propuesta que sale de mí, ¿no? Que yo quiero grabar un podcast, sino que a mí se me llama, ¿no? Y en el fondo entiendo pues, que también el Señor quiere, ¿no? Que hagamos este podcast. Además, cuando uno ve pues, el logo de Cristo cargando con la cruz, nos puede decir, estamos llamados a hacer esto, es una vocación, ¿eh? Soy para el Señor y el Señor me llama a grabar esto ahora, esta tarde. Totalmente. Así es. Eso no me lo habían dicho todavía. Esto es nuevo. Es que cada vez que viene alguien y dice una cosa nueva que nos quedamos todos súper sorprendidos, pero porque sí. Al final es lo que te digo, cada uno tiene una impresión diferente, pero todo viene de arriba, todo viene de Dios, y entonces eso al final también te enseña mucho, ¿no? La opinión de cada uno. Es sugerente, habéis cogido un título que mueve y llama. ¿Y qué te dice el logo? El logo. El Cristo con el logo, bueno, al principio la verdad que me encantó, ¿eh? Me parece así como muy original, pero luego además, bueno, al final pues está nuestro Señor, ¿no? Que carga su cruz y ahí es donde el Señor nos dice, quien quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga, ¿eh? Pues detrás de él, del que vamos, ¿no? O sea, Él nos llama y nosotros caminamos detrás de Él. Así que, guay. Me encanta. Bueno, entonces, para abrirnos un poco así en situación, ¿no? Yo creo que estaría bien que nos contase cómo sentiste la llamada, ¿no? Y también ponernos un poco en situación de, bueno, pues al final si desde pequeño tenías una fe dentro de tu familia que te ha ayudado y has crecido a partir de ahí. Si ha habido algún acontecimiento que te haya hecho acercarte más a Dios. De esa forma te vamos conociendo más nosotros y los espectadores y a partir de ahí pues irán surgiendo dudas y preguntas Y sobre ya la vamos que yo preguntando. te haremos. Vale. Sí, bueno, es lo propio, ¿no? La pregunta por la vocación, ¿eh? Por la llamada. Pues mirar, al final, bueno, yo he crecido, desde pequeño en mi casa se ha vivido la fe. Yo siempre he tenido conciencia de que la fe era importante en mi casa. En mi casa no porque hubiera algo muy especial, ¿no? Pero se cuidaba la Eucaristía cada domingo, la bendición de la mesa, ¿no? Estaban las tarjetitas esas, ¿no? Para bendecir la mesa cada día. Recuerdo a mi abuela que rezaba el rosario todos los días, nos enseñaba a rezar el rosario. O sea, recuerdo que la fe en casa se vivía profundamente como algo muy normal y como algo que era importante. Los momentos importantes se rezaba, mis padres, mis abuelos hacían alusión, ¿no? A cómo el Señor ayudaba en las circunstancias de la vida. O sea, que yo se lo tenía de fondo. Y yo verdaderamente deseaba encontrar al Señor que ellos habían encontrado, ¿no? Lo que pasa es que luego ya la vida empieza a dar sus vueltas, ¿no? Uno entra en esa etapa ahí adolescente, empiezan las dudas de la fe. Y sí recuerdo como un momento fundamental, en torno a los 14, 15 años,
que, bueno, mi hermana entró en un grupo de scouts, los scouts católicos de La Salle, y bueno, me dijo, Pablo, ¿por qué no te vienes tú también a los scouts, no? Yo creo que como buena hermana mayor tenía buen ojo, ¿no? Y decía, este se está perdiendo un poco, ¿no? Y entonces me dijo, vente que vas a conocer gente, que te va a hacer mucho bien, ¿no? Para también, pues, saber en tu tiempo libre, pues, hacer cosas bonitas por los demás, ¿no? Crecer como persona. Total, que yo allí que fui. Y en los scouts encontré una primera comunidad de fe. Y además, a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque eso de pues, salir al campo, el caminar, la acampada, había como mucha vida, ¿no? Me abrió mucho la visión también, ¿no? A otra gente, a otro tipo de amigos, gente de otros colegios, ¿no? Aquello me hizo muchísimo bien, ¿no? Y allí fue la primera vez que yo empecé a darme cuenta de lo importante que era Dios en mi vida, ¿eh? Tenía unos responsables que eran verdaderamente muy buenos. Entre ellos estaba mi hermana, ¿no? y bueno, pues la verdad que al final yo veía que Dios no era simplemente algo para un rato, ¿no? Allí el Señor atravesaba todo. Estábamos en el campo, pues se rezaba algo, ¿no? O íbamos caminando tal, ¿no? Ver la belleza de la creación y eso a mí se me ensanchaba el alma y el corazón, ¿no? De decir, wow, es que son sitios espectaculares, alguien ha tenido que hacer todo esto, ¿no? Entonces yo ya veía que el Señor tenía que ver con todo en mi vida. No era simplemente la misa del domingo o la oración del cole, sino que verdaderamente el Señor tenía que ver con todo. Y mirar, ahí se me empezó a encender un deseo muy grande de que mi vida fuese para cosas grandes, para cosas bellas, ¿no? Me acuerdo que una tía abuela mía me decía, niño, has cumplido los 16 años, la edad del niño bonito, ¿no? Me decía, la edad de las grandes decisiones en la vida. Y aquello se me grabó en el corazón porque yo decía, jope, yo quiero que mi vida sea también algo grande. No quiero que mi vida sea una vida así, sin más que pase, ¿no? Sino que quiero que mi vida sea para algo grande. Dar mi vida pues para el Señor, para los demás, para que otros lo conozcan, pues para que este mundo sea algo más bello, ¿no? Y ahí se me empezó a encender ya como una inquietud, ¿no? De hecho, lo tenía medio olvidado, ¿no? Pero tengo ahí un diario y lo recuperé, ¿no? Cuando estaba en el seminario y con unos 16 años fue la primera vez que me surgió la inquietud de la vocación, ¿eh? Y me surgió como una pregunta, es decir, ¿por qué no ser sacerdote? Así de fácil. Yo no tenía sacerdotes así a mi alrededor, demasiado cercano. En mi casa tampoco se me había planteado esto. O sea, no sé de dónde me viene esta pregunta, ¿eh? Pero lo que sí sé es que entró esta inquietud en mi corazón muy fuerte. Y mi cabeza me decía, no. Pero mi corazón me decía, sí, síguelo, ¿no? Sigue al Señor por aquí, ¿no? O sea, mi corazón me atraía muchísimo, pero mi cabeza me decía que no. Yo veía a los curas, alguno que no haya visto muchos sacerdotes, ¿no? Pues yo los veía y yo decía, ¿cómo me voy a sentir llamado, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, celebrar misas, ir siempre vestido así, ¿no? Yo veía a los curas y yo decía, están además muy solos, ¿no? Pero era como algo que me atraía y a la vez que le quería hacer la contra, ¿no? Así que intenté olvidarlo. Dije, esto es muy fácil, yo esto lo olvido y se acabó. Entonces intenté dar un paso atrás en todas las cosas en donde vivía la fe, pues que habían sido los scouts. O sea, mi corazón además yo veía que lo alejaba de la fe y se empezaba a enfriar. Y entonces empecé en esos momentos que son muy comunes en la vida de la fe, que son, pues empecé a vivir como un sub y baja, ¿no? En el sentimiento y en la vivencia de la fe, ¿no? Yo me acuerdo que alejarme de Dios supuso encontrar un gran vacío en mi corazón, un gran vacío en mi corazón. Sí, me empecé a encontrar pues frío, ¿no? Como con cierta falta de sentido. Hacía lo que hacían los demás, salía, iba a clase, estudiaba, ¿no? Quería a mi familia, pero después me faltaba algo, ¿no? Siempre tenía ese algo ahí que me faltaba. Entonces es verdad que con esos 16 años, ¿no? En cuarto de eso, al acabar, mi hermano me plantearon que me cambiase de colegio, ¿eh? Estaba en las Teresianas. Había tenido alguna experiencia así un poco regular y me dijeron, oye, ¿por qué no te cambias, ¿no? A La Salle? Y, oye, aquello fue como un clic, ¿no? En mi corazón, ahí decir, pues venga, ¿no? Como un horizonte nuevo, algo que se abre nuevo, ¿no? En la vida. Y di un sí. La verdad que, no sé, siempre me he fiado de los que iban por delante de mí. Entonces, pues mis padres o mis hermanos mayores o mis responsables en los scouts, yo me he fiado de los que iban por delante y de los que saben de qué va la vida, ¿no? Entonces yo les dije que sí. Es verdad que ya había estado en un grupo de confirmación allí en La Salle, conocía a algunos amigos, total, que cambié de colegio. Y cambiar de colegio supuso volver a entrar en esa vivencia de la fe, ¿no? Un colegio que se vivía la fe muy intensamente,
que me propone empezar a participar pues, de dar catequesis, de un nuevo grupo donde compartir pues, lo que yo vivo con el Señor, me retoma la vida de oración. Fue un momento como que mi corazón se reencendió de nuevo, ¿no? Yo dije, wow, esto es lo que yo quiero, ¿no? Era como decir, estoy tonto, ¿no? Yo me he alejado del Señor, me he querido alejar de Él para huir de una supuesta llamada que yo no sabía ni si era llamada ni qué era, yo simplemente era una inquietud que tenía en mi corazón, pero yo de esto no puedo escapar, no puedo escapar, ¿no? Y en bachillerato, cuando acabó ese curso, otra vez me volvió la pregunta de ¿por qué no ser sacerdote? Que en realidad no era una pregunta, que para mí era una atracción muy profunda, ¿no? Es decir, por el sacerdocio. Claro, en ese momento ya habían cambiado varias cosas, porque yo ya me daba cuenta de que todo lo que el Señor hacía en mi vida era muy guay, la verdad. A mí me encantaba, ¿no? Yo decía, jope, yo quiero dar la vida por estas cosas, ¿no? Ya había conocido también algo de vida entregada a Dios, ¿no? En los hermanos de la Salle, pues así un poco de fondo. Y mirar, yo ya era como decir, ¿cómo voy a decir que no a esto? Pero claro, entonces ya había otros intereses, ¿no? Porque había conocido a una muchacha, ¿no? Yo que sé, estaba ya en bachillerato, ¿no? Yo soñaba con mi carrera, mi familia, ¿no? Como con un futuro así cercano, ¿no? Pues ya está, yo empezaba a soñar, ¿no? Lo que iba a ser mi vida. Y eso ahora es lo que más me echaba para atrás, ¿no? Yo decía, no. Yo ¿cómo voy a ser cura, no? Eso será para otro. Esto será la típica pregunta que todo el mundo se hace, pero que esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y como el ser humano pues cae 2 veces en la misma piedra, pues volví a hacer lo mismo, ¿no? Intenté ahí alejarme del Señor, de la fe. Estuve ahí un momento ahí de rebeldía, ¿no? Con el grupo de los Scouts otra vez. Intenté dar un paso atrás, ¿no? Y mirar, ahí empiezan a haber momentos muy significativos, porque en ese paso atrás yo empiezo a encontrar de nuevo mucho vacío en mi corazón. Esa es la experiencia, ¿no? De eso, de encontrar, estoy con el Señor, qué alegría, qué bien, ¿no? Quiero dar la vida por Él, y cuando me alejo, pues qué mal, me cuesta ver el sentido de las cosas, todo me deja un poco así vacío, y veo pasar los días y transcurrir los días, y digo, algo más, por favor, ¿no? Pero ahí pasan varias cosas, ¿no? Mirad, en primer lugar, recuerdo que fui a Medjugorje con mis padres, y bueno, allí mi familia tuvo una experiencia de Dios muy grande, ¿no? Y no se me olvida, porque estábamos en una cena todos juntos y la familia empezaba a contar, ¿no? Pues yo he encontrado a Dios en esto, ¿no? Se confesó todo el mundo. Yo dije, yo no me confieso, esto no sirve para nada, ¿no? Y allí todos como con una experiencia súper efusiva, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba allí, los miré en la mesa, un poco serio, y me eché a llorar, ¿no? Dije, yo quiero vivir lo que vosotros vivís, y yo esto no lo vivo, ¿no? Yo no tengo fe. No tengo fe, no la encuentro. Me acuerdo que llevaba una crucecita de madera y la puse a los pies de la Virgen, ¿no? Allí en Medjugorje, y le dije, María, tú que conoces mi historia, tú que sabes todo, dame el don de la fe. Dame el don de la fe y ayúdame para lo que tú quieras, ¿no? Y para mí fue como un dejar allí mi historia, ¿no? Es decir, las cosas que me han dolido, las cosas de mi pasado, lo que no he entendido, pues la supuesta llamada, que no sabía lo que me había pasado, ¿no? Todo allí, a los pies de la Virgen, ¿no? Pues la cuestión es que al poco empezó otra vez una revolución en mi vida, ¿no? Pues eso, de vivencia del Señor, ¿no? Me acuerdo que un cura me dijo después al tiempo, tienes que tener cuidado con lo que pides porque el Señor te lo da, ¿no? Pues yo pedí la fe y desde ese momento, ¿no? Pues la verdad que fue como una explosión, ¿no? Del amor de Dios en mi vida. Pude dar catequesis a niños pequeños, ¿no? Luego, mirar, conocí a unas carmelitas, unas monjas de clausura, ¿eh? No sé si habéis estado alguna vez en un convento de clausura, sí. Pero claro, yo no había estado nunca, ¿vale? Tenía eso, 17 años. Y yo recuerdo que yo decía, un viernes, por la tarde, monjas de clausura, detrás de una reja, ¿no? ¿Cómo estarán estas mujeres? ¿No? Y yo me esperaba que... Típica pregunta que se te ocurre de repente, porque vamos, se te ocurre a ti. Yo decía, bueno, ¿cómo será esto, no? Que vamos a ver allí. Esto es un poco raro, ¿no? Aquí encerrados todo el día rezando, ¿no? Pues mira, allí entramos con el grupo de la confirmación y cuando se ven detrás de esa reja ese grupo de mujeres, a mí nos quedamos todos boquiabiertos de su alegría. Vivían una alegría inmensa. Allí empezaron a hablarnos. Yo me acuerdo que salimos de allí y dijimos, pero si estas, entre 4 paredes, están más contentas que nosotros. Y hoy es viernes y podremos salir a hacer no sé qué. Entonces yo dije, wow, es que cuando uno sigue la llamada, la vocación que Dios te da, verdaderamente el Señor cumple tu vida. Te da el 100 por 1, te llena el 100%, te da la plenitud, ¿no?
Y para mí fue como un paso de Dios, ¿no? Y quizá el paso más definitivo fue que en segundo de bachillerato, que hay que decidir ya qué hacer con la vida, ¿no? Fui a una peregrinación de Guadalupe, que ahora me toca organizar como delegado de juventud, junto con todo el grupo de voluntarios, con Álvaro, con Ausi, que está en la secretaría. Pues fui a una peregrinación de esa, ¿no? Y allí, claro, se me puso todo patas arriba, ¿no? Yo estaba efusivo ahí con el Señor, la fe, tal y cual, y había un montón de sacerdotes, de gente, y caminando por aquellos caminos, yo dije, wow, la pregunta, ¿no? La pregunta que no he contestado todavía, ¿no? Segundo de bachillerato, ¿no? Y a mí se me venía, Pablo, ¿a qué esperas? ¿No? ¿A qué esperas? Esto hay que contestarlo ya. Y al poco tuvimos una convivencia con los scouts en el embalse de la Breña, un sitio espectacular, ¿no? Y antes, uno de los cámaras, no sé si de esto se puede hablar, ¿no? Sí, pero Lo que tú quieras. Uno de los cámaras decía, nuestros que tenemos aquí, que es importante que lo sepan. Sí, aquí buenos profesionales. Decía, ¿cuál es la gota, ¿no? que colma? Pues para mí la gota fue en esa convivencia, ¿no? Porque en esa convivencia, no sé por qué, ¿vale? A mí dormir me encanta, ¿vale? Esto está feo que lo diga un cura, ¿no? Pero a mí, el grupo de los scouts, me acuerdo que decían, tío Pablo, es que siempre es el que más te cuesta, ¿no? Bueno, pues ese día me levanté, ¿vale? Sin saber cómo, ¿no? No había amanecido, pero me levanté con mucha inquietud, ¿no? Y estaba empezando a amanecer y dije, guay. Yo me fui allí a un montecillo que había yo, allí en la Breña, y me senté allí, ¿no? a rezar un poco. Y yo recuerdo que ese fue el momento de la gota, ¿no? Como decían, ¿no? La gota que colma, es decir, las monjas estas me habían dicho, cuando te veas en apuros, reza el rosario, que es un arma muy poderosa, ¿no? Siempre dicen eso. Sí, pues yo estaba en apuros, ¿vale? Porque yo decía, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Estaba en exámenes, además de segundo de bachillerato, ¿no? Yo cogí el rosario y fue, creo que, de las primeras veces que recé el rosario completo, ¿no? Empecé ahí uno, otro, así estaría, ¿no? Agobiadito y perdido. Y empecé a rezarlo y poco a poco se fue serenando mi corazón, ¿no? Empecé a ver como toda mi vida y mirar, allí tuve una experiencia de Dios muy fuerte, ¿no? Como decir, todo lo que para mí eran antes peros, ¿no? Contra la vocación, pues que si quiero formar una familia, que si la carrera que quiero estudiar, que si qué dirán mis padres o qué dirán mis amigos, o si esto será un cuento que yo me he montado y todos los peros, o si los curas son raros, ¿no? Todo lo que se me venía fue como que de pronto lo vi claro, que se me abrieron los ojos, ¿no? Fue rezar el rosario y se me abrieron los ojos. Entonces, para mí era como un momento de decir, la llamada de Dios se me ha vuelto innegable. No la podía negar. O sea, negarlo para mí sería de ser tonto, porque encontraba en esta llamada una alegría muy grande, ¿no? Entonces, pues esa gota hizo, me preguntaba el camarada, ¿hay algo físico, hay algo no sé qué? Pues lo que había fue llanto. Llorar y llorar. Me acuerdo que tenía una esterilla allí y me lié hasta pegarle a un árbol, ¿no? Porque yo decía, pero ¿cómo va a cambiar mi vida ahora de pronto así? ¿No? Y yo ahora acabo con esto, ¿no? Me dio ahí un momento, ¿no? Sí, pues ya está, de llorar, pero luego dije, Señor, que se haga lo que tú quieras. Y lo que sí que tengo grabado en el corazón es que desde ese sí al Señor encontré una gran libertad, una gran alegría y un gran descanso. O sea, yo empecé a respirar de nuevo. Yo decía, wow, por fin empiezo a ver mi vida como entendida, comprendida. Empiezo a comprender lo que me pasa, ¿no? Que estoy hecho para esto. Y pues ya está. Le pedí al Señor allí que esto fuese para siempre. Yo decía, Señor, si doy un sí, que sea para siempre. O sea, sí, que esto no sea un juego, ¿no? Sí, como una intuición así en falso, ¿no? Si es que sí, que sea para siempre. Si es que sí, que me llenes de alegría. Porque si es mi vocación, yo aquí tengo que encontrar la plenitud que busco y que mi corazón busca, que es infinita, ¿no? Y en tercero, le decía, Señor, y ponme gente que me acompañe. Ponme gente que me acompañe. Fueron 3 peticiones en ese día y las 3 peticiones el Señor las ha cumplido siempre, siempre las cumplió, ¿no? Y nada, pues ya luego empieza todo el proceso, ¿no? De contarle y demás. Pero hasta ahí mi vocación. Creo que me he entendido, ¿eh? No, me ha encantado y dentro de todo lo que has contado, que tengo 1000 preguntas, Sí. hay 2 cosas que me gustaría que nos dijese cómo Dios te ha ayudado y te Sí. está ayudando a llevarlas. Vale. Que es, esto lo has dicho al principio de todo, pero me he Vale. quedado. Con la soledad y la familia. Lo has No. dicho en todo el trayecto, en todo lo que has contado. Pero son 2 Vale. cosas que yo siempre pienso. De los sacerdotes, ¿vale? Porque, Vale. por ejemplo, las religiosas y las monjas, ¿vale? Sí. Al final están en comunidad. Claro. Pero vosotros decís un sí rotundo a Dios, ellas también,
se separan de la parte familiar, es lo mismo, pero la soledad no es la misma. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. ¿Cómo hacéis, cómo lo lleváis? ¿Y Eso. qué herramientas tienes? Me parece esa parte súper Bonito. interesante. Sí, pues es que esta pregunta para mí mismo es un misterio, ¿eh? Ah, La vale. verdad, porque Bueno, sí, está bien, porque al final es real, es a sí, día sí, de hoy, es actual, no es algo que te claro. haya pasado, pero... Sí, es como lo iba ahora. O sea, un misterio, ¿por qué? Porque quizá ha habido momentos en mi vida en los que ha sido un miedo, ¿no? Lógicamente, cuando empecé con la vocación, a mí me tuve este miedo por algún tiempo. Luego en el seminario me acuerdo que hubo un tiempo que tuve esta tentación también de decir, oye, ¿y tú vas a saber estar solo? ¿No? Y digo que es un misterio porque al final, en el momento que empecé a vivir mi vida de sacerdote, salió con mucha naturalidad. Claro. O sea, y nunca me ha supuesto una dificultad. De hecho, muchas veces es una alegría, la verdad. Claro. Porque sí, los días de un sacerdote son como muy intensos, ¿no? De cosas. Y el momento al final de soledad, pues por la mañana temprano y por la noche cuando llega a casa, ¿no? Y la verdad que es un momento pues de bendita soledad, ¿sabes? Para estar con el Señor, ¿no? Tengo sagrario en casa, soy un privilegiado, ¿no? Y, pues la verdad que son momentos muy bendecidos, porque son momentos de prepararme para la misión y de recoger la misión, ¿no? Y de descansar en el Señor, que es el que permanece, porque la misión es genial, pero va pasando, ¿no? Una cosa, otra. Sí, pero el Señor permanece, ¿no? Es el que nos sostiene, por eso es como, sí, lo que sostiene mi vida al final, esos momentos de soledad con Él, ¿no? Y la verdad que nunca me ha pesado. Por eso digo que es un misterio, porque me daba miedo y luego la vivo y digo, pues es que ni me lo Claro. pregunto. O sea, quiero decir, no es una pregunta que no me sé, no me lo planteo siquiera, ¿no? Sale solo. Lo Sí, ves con la naturalidad y ya está. Y sí, con la sí. normalidad de cada día. Sale solo. Sí, de verdad. No sé. Y te ordenaste en junio de 2022, ¿no? Justo. Junto a, bueno, a un próximo invitado que tendremos, junto a Pedro del Pino, ¿verdad? Y hay una cosa que yo siempre le pregunto a Pedro y quiero preguntártelo a ti, que es, o sea, has dicho antes que los momentos de altibajos, ¿no? Que al final, pues, que lo habías tenido antes de entrar en el seminario y que te Justo. encontrabas frío cuando te alejabas y tal. Pero estando en el seminario o ahora como sacerdote, ¿sigues sintiendo esos momentos de sentirte frío, de no sentir a Dios o de no escucharle? Sí, justo. Sí, a mí me gusta poner un ejemplo que lo habré escuchado en algún lado, ¿no? Esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Y te hacen el electro ese, ¿no? Que está así, la rayita así, ¿no? Sí, pues a día de hoy, como vivimos tanto de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, pues a veces vivimos así, ¿no? Eso es una vida de uno que vive solo emocionalmente, ¿no? En cambio, quien tiene sentido en la vida, el sentido como que atraviesa, ¿no? Ese electro lo atraviesa, ¿no? Entonces uno puede tener altibajos, sí, pero tu vida está como encauzada en un sentido, eso le da firmeza, ¿no? Por eso, en el seminario he tenido momentos, pues sí, lógicamente, ¿no? Hay épocas que te cuestan más, que se te hacen más, pues que te cuesta verle un poco el sentido, o se te hace cuesta arriba el curso, el estar en el seminario, el ritmo de vida, sí. Y luego pues, hay momentos en los que uno está, pues, como al 100%, ¿no? A tope ahí, dándolo todo, ¿no? Y luego en el sacerdocio, pues pasa un poco igual. O sea, es cierto, creo que con el tiempo la vida cada vez más se va haciendo más estable, ¿eh? Pero un cura también tiene momentos, ¿eh? O sea, a veces uno predica y dice, a veces me pasa, ¿no? Estoy predicando y digo, wow, esto me lo predico a mí mismo, ¿no? Esto me lo predico a mí mismo, ¿no? La fidelidad, la perseverancia, el perseverar cuando uno tiene dudas, me lo predico a mí mismo, ¿no? No dudo de Dios, porque, en fin, me lo dejo claro muchas veces, ¿no? Y lo tengo grabado en el corazón. Pero, pero bueno, pues hay momentos que a uno le cuesta más ver el sentido a lo que hace, o que tiene más oscuridad en la fe, pero no olvidemos que, bueno, a veces la oscuridad viene porque uno se ha alejado de Dios, ¿no? A veces cuando llega un joven y te dice, yo no sé qué me ha pasado, ¿no? Que es verdad que dejé de rezar, ya no voy con mis padres a la misa, ¿no? No sé qué, ya no voy al grupo de fe, dejé de venir a los Adoremus de los jueves, y últimamente es que no encuentro al Señor, me falta fe. Yo no sé qué le pasa al Señor conmigo, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿o qué te pasa a ti con el Señor, ¿no? Que se nos enfría el corazón, ¿no? A veces la oscuridad nos viene porque hemos descuidado nuestra vida y nuestro corazón. Entonces no somos capaces de percibir al Señor. Estamos metidos en las cosas del mundo, en la prisa y eso, ¿no? Pero luego hay otra oscuridad que el Señor permite, ¿eh? Y esa es muy bonita, porque es la oscuridad que el Señor permite para que tú crezcas en el amor, para que tú crezcas en la fe. Es como si el Señor te hiciese crecer, ¿no? Te hace que no te apegues a los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, ¿eh? A Dios mismo, ¿no? Por eso, cuando uno está de la mano del Señor,
bendito sea Dios en todo lo que nos pasa. Cuando hay duda y cuando no. Cuando uno está más frío y cuando uno tiene el corazón encendido, ¿no? Sí, eso. Y ahora que él nos ha contado esto, que al final yo creo que todo cristiano lo ha vivido o lo está viviendo en algún momento en su vida, a alguien, o sea, quiero como que nos diga las dos partes, ¿vale? Las dos vertientes, que es a alguien creyente y a alguien no creyente, ¿vale? ¿Qué herramientas le darías a alguien creyente que esté en una situación así, en la que su fe o su relación con el Señor está en un momento de crisis, a una persona que en nuestro caso lo hemos hablado en los primeros episodios, con Álvaro lo hablamos también, que nosotros tenemos amigos que no son creyentes, ¿sabes? Vale. Y yo, por ejemplo, creo que esto que estamos haciendo con el podcast es una forma de evangelizar, ¿vale? Claro. Ojalá sea así. Pero a mí muchas veces también me cuesta como, pues a lo mejor me dicen, es que no me sirve, no sé cómo hacer, o no me sirve nada lo que me digas, o no sé qué. Pero claro, al final me gustaría que sí, ya que tenemos la oportunidad, que nos dijese, oye, pues mira, yo daría esta herramienta para un creyente en crisis Y para un no creyente, ¿no? y en una persona no creyente. Sí, mirar, para un creyente es muy común los momentos así, en los que se tambalea la vida, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en el seguimiento, ¿no? Como cuando hemos visto el símbolo del llamado, ¿no? El Señor permaneció. El Señor no dijo, esta cruz me pesa mucho, ya la dejo, ¿no? En la cruz sintió el abandono del Padre, ¿eh? Y no dijo, me bajo de aquí, ¿no? Sí, o no renegó de su misión, ¿no? Sino que Él permanece, el Señor permanece. El Papa Francisco nos recordaba que la fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. El que es fiel no es el que es fuerte y siempre va todo bien, ¿no? El que es fiel es el que, siendo débil, se deja acompañar. Ojo, ¿no? Entonces, cuando uno está en crisis, ¿qué tienes que hacer? Pues permanecer en tu debilidad dejándote acompañar, ¿no? Por eso, ¿qué haces? Déjate acompañar, ven grupo, ¿no? Y persevera, ¿no? No tires la toalla, no digas, yo no encuentro al Señor, pues ya voy a dejar el grupo, ¿no? No encuentro al Señor, ya se habrá olvidado de mí, ¿no? Y yo me olvido de Él. No, uno tiene que perseverar, porque después lo volverá a encontrar, seguro. Y para un no creyente, eso es genial, ¿no? Porque, claro, es la gran pregunta, ¿no? A mí me encantaría que todos se convirtieran. A mí también, pero es complicado. Pero sí, lo primero que hay que hacer es rezar por ello. Pedir por ello y ofrecerle al Señor nuestra vida, algún sacrificio por los que no creen, para que vean, porque es una maravilla, es un regalo en nuestra vida, ¿no? Y mirar, cuando alguna persona se ha convertido, alguna vez me ha dicho, Pablo, no es tan fácil tener fe. Yo quería creer y no lo conseguía, ¿no? Entonces, ves que verdaderamente no es tan fácil, ¿no? Entonces, hay que pedir por ellos mucho, ¿no? Pero luego es verdad que creo que la fe se transmite por envidia, ¿no? Eso nos lo recordaba mucho el Papa Benedicto, por envidia. Entonces, si tú ves a un cristiano, ves lo que vive, ves su alegría, su modo de vida, su modo de afrontar el estudio, de vivir la amistad, de vivir el noviazgo, de vivir las cosas de su día a día, eso en ti a veces genera un cierto atractivo. Y si no genera atractivo es porque a lo mejor no vivimos bien nuestra fe, ¿eh? Pero cuando un cristiano vive plenamente, eso atrae, ¿no? Entonces el que no cree dice, wow, yo quisiera. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, pídeselo al Señor y reza como puedas, ¿no? Que uno, aunque no sepa rezar, ¿no? A veces dice, yo es que no sé. Bueno, tú imagina que está el Señor contigo, ¿no? Y háblale y pídele el don de la fe. Señor, que crea, que vea. Hubo muchos ciegos en tiempo de Jesús y muchos que el Señor les hizo ver, ¿eh? Y le abrió la visión y el corazón. Pues cuánto más a nosotros. El que quiera creer que lo pida, que el Señor se lo dará, estoy convencido, ¿eh? Es verdad que a día de hoy toca mucho la Eucaristía, la adoración. Ahora, justo Sí. es que ahora te iba a decir eso. Le iba a hacer una pregunta que se me ha ocurrido antes, y es que a día de hoy nosotros como, bueno, y tú obviamente, como jóvenes tenemos una ayuda o una herramienta para poder ayudar a otras personas de esa forma. Yo muchas veces le digo, amigo mío, vete a adoración Sí, sí. y prueba. Pero ¿yo qué hago? Es que yo no sé hacer nada allí. Y al final, ve, Claro. ¿no? Y prueba. Sí, sí, Y sí. aquí es la pregunta, que la enlazo perfectamente, que te iba a hacer es, porque ahora podemos contar, que nos Claro. puedes contar un poco de que organiza el Adoremus, que lleva muchos años y tal, lo que hacéis exactamente, Ok. para que la gente también de fuera de Córdoba lo sepa. Vale. Y a mí me gustaría, como reflexión, que creo que nos puede ayudar también a nosotros, es, te pasamos una hora o más
delante del Santísimo, ¿no? Entonces hay muchas veces que estás como muy cerca de Dios y se te pasa volando, ¿no? Y hablas con él y tal, y otras veces que dices, ¿qué hago yo aquí una hora? Entonces, ¿sabes? Totalmente, Entonces, sí, sí. a mí me gustaría es como, a ver si también nos puede ayudar en esa forma, ¿no? Porque mucha gente que nos está escuchando sé que van a adoración, hacen, sirven en retiro y tal, y muchas veces han tenido esos momentos de decir, mira, estoy aquí sentado y no sé qué hago Mirando. aquí. Literalmente, ¿sabes? En plan, entonces es algo como súper interesante. O no sé qué más decirle, o no sé qué más rato estar aquí. Un Justo. poco así. Sí, o sea, enlazando con lo de antes, que decíais, ¿no? Es que verdaderamente la adoración toca el corazón, ¿no? Es decir, que no es pan, que es cuerpo de Cristo, que es Dios mismo que está ahí, ¿no? Y son muchos los testimonios, ¿eh? Santi? O sea, que al final son muchos los testimonios de quien se pone delante de la Eucaristía y encuentra una presencia. O sea, que no estoy delante de una pared o delante de un folio. Estoy delante de una presencia viva, de Cristo resucitado y vivo, ¿no? Y eso toca el corazón, ¿no? Y los que menos, por lo menos sí encuentran un momento de paz, que no encuentran en otro sitio. A mí eso me gusta mucho porque dice, oye, pues el Señor te ha dado su paz, ¿no? Y a raíz de ahí a veces enganchan, ¿no? Y permanecen. También hay testimonios tumbativos, ¿no? Y últimamente he escuchado algún testimonio tumbativo, de decir, no tenía fe, he renegado de la fe, entré a una iglesia y tuve una experiencia del amor de Dios. Tumbativa, en un instante, ¿no? Pues es posible, hay que pedirlo, ¿eh? Entonces hay que permanecer ahí. Oye, pues cuando un cristiano, un creyente, ¿no? También está ahí delante de la Eucaristía, ¿no? Y se le pasa el tiempo y dice, es que no sé qué más decir. Pues que a veces no hay que decir nada más. Porque a veces no hay que hablar, ¿no? O sea, uno habla y nos ayuda, ¿no? Hablarle al Señor, contarle cosas. Pero también hay que abrirse a la escucha, ¿no? Y para eso hace falta silencio. Y otras veces hay que saber estar, ¿no? El Señor siempre obra en el alma, ¿no? Esto es como el sol que se te pega, ¿eh? Como el sol que se te pega en la playa o en la piscina o lo que sea, se te pega el sol, ¿no? Oye, pues delante de la Eucaristía, el Señor obra en tu corazón, siempre. Por eso a veces hay que aprender a aburrirse delante del Señor. Señor, vengo a estar contigo. Y cuando llevo un rato, pues mira, Señor, vengo a aburrirme contigo. Los buenos amigos dicen que saben estar en silencio juntos, ¿no? Pues eso, ¿no? Pasar rato. Por eso a veces, hombre, otra cosa es que uno diga, mira, se me está haciendo desesperante. Pues si te hace desesperante, pues hombre, léete el Evangelio, ¿no? Escucha alguna oración que te ayude, ¿no? Intenta, bueno, pues ayudarte en la dirección espiritual, ¿no? Que también te ayude, eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Eso vamos a hablar ahora. Que te dé algunas pautas, ¿no? Para vivir esos momentos. Pero si tú estás a gusto, sabes que estás con el Señor y está tu corazón en calma delante del Señor, permanece. Que bendito es a Dios que te permite estar con Él y pasarte las horas con Él, ¿no? Y Él sabe lo que hace, siempre. Sí, y sobre todo, ahora que lo has dicho, también para la gente de Córdoba, yo en Madrid y en Sevilla, en otras ciudades, no lo sé qué parroquias son, pero hay parroquias que tienen adoración perpetua. Y otro de los consejos que yo doy siempre es a alguien que está muy mal, digo, pues ve a la adoración perpetua que está 24 horas Claro. y siéntate allí y siéntate allí, ¿sabes? Y ves en un momento en el que estés muy mal, yo Pasar he ido tiempo muchas allí. veces y te ayuda mucho. Y hay muchísimas parroquias con adoración por la mañana, la Trinidad, vamos. Justo yo no lo sabía y hace nada me enteré de que en la Trinidad hasta las 12 tienen el Santísimo puesto todos los días. En la parroquia de la Consolación está 24 horas al día, Justo. siempre puesto, los 365 días del año. Hay adoraciones de grupos jóvenes en parroquias, o sea, hay muchísimos sitios para poder ir. Y bueno, Cierto. y tú tienes la DL, Justo. que tenéis los jueves. Nosotros tenemos los adoremos. Recuérdanoslo. Sí, los jueves tenemos la misa a las 9 y luego, justo seguido, ¿no? A las 10 menos cuarto, más o menos, tenemos la adoración, que dura una hora larga, ¿no? Y hay un momento de encuentro también de los jóvenes de Córdoba que vienen, muchos vienen, están allí, algunos echan toda la hora, otros media hora, ¿no? Pero es un lugar de encuentro con otros jóvenes, que eso siempre nos gusta, ¿no? Ver ambientillo así en la iglesia, ¿no? Y luego pues, un lugar también de, pues, de oración, estar con el Señor, ¿no? Los voluntarios de la delegación suelen cantar y dinamizan también aquello, ¿no? Sí, Y sí. en la parroquia de la Compañía, ¿no? Justo. Los Sí, el jueves. Adoremus empieza en la capilla de San Juan Pablo II, que está junto a la parroquia de la Compañía. Y a veces se hace en la compañía cuando somos muchos y no cabemos, ¿no? Entonces, o en uno o en otro, pero vamos, están pares con pares. Así que si pasas y está la puerta cerrada, vete al siguiente, ¿no? Qué bonito. ¿Y de qué edades más o menos? Para Pues que lo depende. sepan. Sí, como un jueves por la noche suelen empezar a venir ya con los 16 años, ¿no? O así.
que bueno, es interesante, ¿no? Porque ellos aprovechan, ¿no? Van a la Doremo y luego ya pues se dan su paseillo, ¿no? Y tienen la excusa para salir también el jueves, ¿no? Pero luego, sí, sobre todo eso, ¿no? En torno a entre los 16 y los 30, depende, por ahí. Vale, genial. Y ahora enlazando lo que nos has dicho antes, me gustaría que... La dirección espiritual. eso es. Es que, o sea, estamos tocando unos temas que realmente no, muy improvisados y que sabemos es que a día de hoy hay mucha gente joven, incluso gente también ya mayor casado y con hijos mayores, tienen también estas dudas, ¿no? Y entonces, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a tener un director espiritual y me gustaría que nos explicase qué es un director espiritual, en qué te ayuda, cómo conseguir un director espiritual, ¿no? Y que es algo que yo creo que a lo mejor puede ser, no es novedad, pero puede que haya existido toda la vida de que a lo mejor, por ejemplo, nuestros abuelos iban al sacerdote que le tocaba al lado de casa, ¿no? Justo. Y era eso, y a día de hoy es como la gente joven Se habla busca... mucho y se ha sentado mucho. Se ha Y sentado además mucho. es que yo lo veo muy necesario para tu día a día de fe. Ya tengas grupo o sea, ya tengas comunidad o no, yo creo que un director espiritual es muy, muy necesario para tu vida de fe, para tu día a día y sobre todo por los altibajos, por muchísimas cosas. Sí, mira, al final yo creo que la dirección espiritual siempre, bueno, ha existido, ¿no? Y es un pilar fundamental, ¿no? En la vivencia de la fe. Quizá nuestros abuelos, como decía Santino, pues al final, no sé, pues si se confesaban siempre con el mismo sacerdote, ahí había un cierto tipo de dirección espiritual o de acompañamiento, ¿no? Ahora lo tenemos como más marcado, ¿no? Porque también tenemos más necesidad, pues de eso, de ser escuchados, de abrir el corazón, de tener un tiempo de más calidad, ¿no? Pero eso, ¿qué es la dirección espiritual? ¿No? Al final es el dejar que en tu vida tú te dejes acompañar, ¿no? Para ver qué quiere Dios de ti y por dónde tira dirección espiritual, ¿no? Pues dirección de tu espíritu, de tu alma, ¿no? Y de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Y como eso uno solo no es capaz de verlo, porque nosotros nos juzgamos muy mal a nosotros mismos y a veces no miramos bien las cosas objetivamente, puedes dejarte acompañar por alguien que te diga, oye, yo creo que el Señor te llama por aquí, o te tira por aquí, o te está pidiendo esto, ¿no? O simplemente a veces cuando uno cuenta las cosas al director espiritual, pues nada más que de contarlo a veces ya uno se va clarificando, ¿eh? Entonces, ¿quién puede ser? Pues puede ser un sacerdote, o puede ser un laico, o una persona consagrada. Pero si es verdad, pues que sea una persona que tú veas que es una persona de oración, que vive de Dios, porque te tiene que encauzar en la vida de Dios, ¿no? Y ahí pues cualquiera, ¿no? Que tú veas que te encaja, ¿no? Y que te puede ayudar. Sí, pero es un regalo, al final, la dirección espiritual, ¿eh? Yo lo que sí veo claro, que cuando un joven o cualquier persona, ¿no? se compromete con la dirección espiritual, su vida espiritual crece exponencialmente, ¿no? Antes iba así, renqueando a veces, va creciendo un poquito, parece que sí, tiene sus momentos de subida y de bajada, como decíamos, ¿no? Cuando empieza la dirección espiritual, crecen muy rápido, ¿eh? Crecen muy rápido, porque toman el hábito de la oración con alguien que les va orientando, ¿no? Aprenden a vivir esa oración bien, ¿no? Con corazón. Aprenden a que el Señor entre en su historia, en su vida, en las cosas que le pasan, en las heridas de su pasado. Aprenden a que el Señor sea como más, pues eso, más amigo, más fundamental, más un pilar en tu vida esencial, ¿no? Y sí, como que todo se empieza a encauzar, ¿no? Tu vida espiritual crece, bueno, bestialmente. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Sí. Vosotros en el seminario menor, ya nos lo contó Álvaro, que él era el que actualmente es el director espiritual Sí. del seminario menor. Entiendo que en el mayor también tendréis. Justo, sí, sí. ¿Y cuando salís del seminario mayor seguís teniendo director espiritual como Sí, sacerdote? Sí, sin director espiritual no se puede Nada, vivir. ¿no? Sí, nosotros tampoco. O sea, un cura no puede ser guía de sí mismo, ¿no? O sea, yo habría ido al traste unas pocas veces, ¿eh? En estos 3 años me habría perdido unas pocas veces, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? A veces uno sigue con el del seminario o a veces pues busca otro sacerdote, ¿no? Hombre, al final, sí, cualquiera, ¿no? Pero que tú veas que tenga experiencia, que sea un hombre de Dios. Mirar, para esto solemos tener buen olfato, ¿sabes? Uno se acerca a alguien y dice, wow, esta persona está de Dios, ¿no? Y me sabe orientar, me sabe tal. Pues ese, ¿no? Es fundamental. Sí, además yo es que la experiencia, interpreto que vosotros también, que la experiencia que yo tengo es que yo cogí a mi director espiritual porque me confesaba con él. Justo. Empezó siendo mi confesor y claro, pues al final ya está abierto. Ya, ¿qué Claro. más da? Ya me sigue. Sí, sí. Y entonces por eso lo cogí a él como director espiritual, porque digo, bueno, pues ya continúo, ¿no? Y te Justo, deja justo. guiar un poco. Sí, de hecho suele ser así, ¿eh?
Sí, cuando alguien viene y te dice, ¿puedes ser mi director espiritual? Digo, oye, cuidado, espérate, ¿no? tú, tú bien, si quieres, confiesas alguna vez, otra vez, ¿no? Vas viendo. Sí, porque no todos tampoco servimos para todos, ¿no? Sino que a veces hay personas que le ayudan más, te ayuda más, ¿no? Cómo te orienta este sacerdote, te ayuda más, o el modo que tiene de ver las cosas. O tú ves que ha tenido una comprensión de tu alma, ¿no? Dicen que hay más diferencia entre las almas que entre los rostros, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? Pues decir, alguien que ha entendido más, ¿no? Cómo es tu alma, tu corazón. Por eso, ahí hay que tener ojo, ¿no? Tampoco podemos esperar encontrar como... Sí, una vez he escuchado una expresión que decía, ¿no? No podemos encontrar un mirlo blanco, ¿no? Como decir, el director espiritual a veces queremos que sea alguien tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que al final no encuentro a nadie. Y al final me quedo sin tener dirección espiritual, ¿no? Pues eso tampoco puede ser. ¿No? Totalmente. Y ahí siguiendo el hilo, que este episodio va totalmente de hilos de preguntas que nos van surgiendo y es lo mejor porque realmente las preguntas que nos surgen a nosotros le surgen a los que nos están viendo seguro. Sí, sí. Hay una cosa que es súper importante y que de hecho yo sé que tú también lo dices mucho y se me ha quedado y es la confesión, ¿vale? Es un tema que nos ha hablado en todos los episodios y creo que es algo tan increíble y un regalo que tenemos todos los cristianos que es brutal. ¿Qué pasa? Que es un regalo que hasta que no lo descubres y sabes cómo utilizarlo, no eres consciente del regalo que es, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, quiero que hablemos de la confesión y de que, o sea, como que abrimos este tema, Melón. este melón, Este melón. porque es muy grande y de verdad, o sea, yo justo cuando estaba de misiones en Calcuta, pues tuve un momento de decir, porque Pablo es mi confesor, mi cura, es mi sacerdote, entonces tuve un momento de decir, quiero confesarme y de repente de la nada vino un sacerdote que hablaba español. Entonces fue como, no lo puedo creer esto, ¿no? Y para mí fue un regalo increíble. Eso te lo O pone el sea, hablaba Señor. español medio indio, entiéndeme, pero me Bueno, entendía, pero fue increíble ese regalo, ¿no? Entonces yo justo en Calcuta lo pensaba mucho y decía, qué poco conscientes somos de que tenemos esto dentro Claro. de nuestra iglesia y que es un regalo de Dios. Entonces no sé qué quieres hablar sobre la confesión. Bueno, es un buen melón, como habéis un dicho, buen ¿eh? Vale, melón. pero no Se tenemos podría hablar tiempo, mucho, pero vamos, tenemos así en tiempo. general. Bueno, es que la confesión siempre es un tema que cuesta, ¿eh? A mí el primero. Yo, hasta que no entré al seminario, no empecé a confesarme regularmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, porque a veces sentía que me confesaba de lo mismo, porque no tenía mucha idea de para qué servía, yo qué sé. Yo decía, esto como que me costaba verlo, ¿no? Pero luego uno empieza a descubrir el regalo que es, ¿no? Creo que va de la mano también de que cuando uno aprende a confesarse, sí, empieza a tener más vida espiritual, ¿no? Más vida de oración y empieza a ver mejor su corazón. Entonces, si tú miras tu corazón superficialmente, pues dices, pues eso, los 4 pecados, ¿no? Pero cuando uno ya se confiesa varias veces y vas profundizando en ellos, dices, oye, ya no solo ves tu pecado, sino la raíz de tu pecado, lo que hay más de fondo, las heridas de tu corazón, ¿no? Esto es como un iceberg, ¿no? A veces confesamos la punta del iceberg, ¿no? Y cuando uno va profundizando en la confesión, aprende a ver lo que hay debajo, ¿no? Todo lo que supone en tu vida, pues de heridas, de dificultades, de pruebas que a veces pues hacen que asome ese pecado en tu vida, ¿no? Por eso hace que uno también crezca mucho, ¿no? Es decir, abrir el corazón en la confesión. Una confesión no puede ser larguísima, ¿no? Pero uno no puede ir tampoco contando la superficie, ¿no? Envidia, soberbia y no sé qué. Bueno, bien. Sí, pero tu corazón cómo está y cómo la has visto, ¿no? Un poquito más, ¿no? De algo que te digan. Entonces, bueno, sí, es un regalo. Yo cuando empecé en el seminario a confesar frecuentemente, me acuerdo que le preguntaba mucho al director espiritual, pero yo me confieso bien, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Al principio. Pues sí, abrir el corazón y confesar tus pecados. Y a la confesión se va a quedar mal, ¿no? Delante de él. Y nada, pues un regalito, la verdad. Sí, sí, no sé por Porque, dónde orientar el melón, pero... no, me da igual, porque podemos abrirle, me parece que es algo súper interesante, Sí. ¿no? Y que Sí. va a ayudar a mucha gente. Entonces, aparte de que de que abra el corazón, ¿no? Hay que yo lo aprendí con el tiempo, que antes no lo hacía, sinceramente, y lo aprendí, de hecho, en un retiro. Sí, Aprendí, que de hecho di una charla, ¿te acuerdas? me acuerdo. Pues en ese retiro fue como un antes y un después para mí, ¿eh? De verdad, porque me di cuenta de, joder, que es que es necesario hacer un examen de conciencia real. Profundamente, No, sí, o sí. sea, no un examen de conciencia, no. De darte cuenta realmente de las cosas y el fundamento de cada Claro. pecado y de dónde viene
No pecado, o sea, no lo llamaría como pecado, lo llamaría como también el momento de tensión entre la relación tuya con Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no El sé, creo dolor que de los es... pecados, que se llama. Al final es ser consciente de que estás haciendo algo que le está haciendo daño al Señor, ¿no? Justo. Pues es que es verdad que hay una realidad y es que el pecado solo se entiende desde la fe. Por eso muchas veces no nos confesamos porque no descubro que soy pecador, no descubro que tengo pecado. Porque para descubrir que tengo pecado tengo que tener fe. Y el pecado es una ofensa a Dios, una ofensa a los demás y una ofensa a mí mismo, ¿no? No es simplemente un error en tu vida, no es simplemente un fallo, ¿no? Es una ofensa, ¿no? Entonces yo tengo que tener una fe en Dios para descubrir que mi pecado le hace daño a Dios y le hace daño a los demás y me hace daño a mí, ¿no? Por eso cuando uno crece en la fe le va siendo más fácil confesar, ¿no? Y cuando uno más descubre su pecado, pues más se acerca también al Señor, ¿no? Por eso nuestra vida cristiana a veces esperamos que vaya creciendo en ver menos mis pecados. Y pasa al revés, ¿no? Uno cada vez ve más sus pecados, ve más sus ofensas. ¿Por qué? Porque está más cerca del Señor. Bendito sea Dios, ¿no? Y nos lo permite. Sí, por eso hay que vivirlo en esa relación, ¿no? Mi pecado está en relación. No es yo ver mis errores simplemente, sino en qué cosas he ofendido, ¿no? Y he hecho daño, ¿no? Eh, sí, por ahí. Pero es que me acuerdo perfectamente de aquella catequesis, ¿no? Porque venía junto a un cuaderno que eran las 1000 preguntas de un examen de conciencia, ¿no? Increíble, que eran gigantes. Sí, que desentrañaba el corazón, vamos. Claro, te abría entero, ¿sabes? Imagínate en un retiro solo, porque al final era un retiro de silencio, y de repente veo eso y digo, yo esto, pero estas preguntas, o sea, Sí. te hablo de preguntas que dirías, jamás en mi vida se me ocurrirían, pero que son reales y que te pasan. Sí, sí. ¿Sabes? Y te hacen ese examen de conciencia. También lo abriste en el contexto adecuado, ¿eh? Que era un retiro así, Claro. donde tú estabas acompañado y querido, ¿no? Porque si no, eso a lo mejor lo leo en cualquiera, ¿no? Y te hace polvo, ¿no? Porque dices, al final descubrir de pronto tanto, ¿no? Pero sí, es descubrirlo a la luz de la misericordia de Dios, de cuánto el Señor nos quiere. Pero no hay que tener miedo a descubrir nuestra fragilidad. A veces las grietas de nuestro pecado, ¿no? O las heridas de nuestro pecado son las puertas, ¿eh? Por donde entra el Señor, ¿eh? Por eso también la confesión es tan... Joder, pues deja el corazón tan alegre, ¿no? Porque es como encontrar pues que el Señor sana tu corazón, es volver a tener esperanza y es descubrir el amor de Dios a ti concretamente, no a ti idílicamente, ¿no? Como te gustaría ser perfecto, ¿no? Sino a ti, que a veces no digo a ti a vosotros, ¿no? Sino no, a mí mismo, a uno mismo, ¿no? Es decir, que es un miserable, pero que es una miseria muy amada, ¿no? Y eso es un cimiento firme para la vida. Es decir, mira, soy profundamente amado por el Señor y puedo abrir al Señor mi corazón sin que se escandalice. Si el Señor no se escandaliza de mí, ¿se va a escandalizar el confesor? Pues no será buen confesor, ¿eh? No se puede escandalizar de nuestro pecado. Y para los que siempre nos confesamos prácticamente lo mismo, que yo creo que somos todos, pero lo estoy verbalizando, Sí. ¿qué nos dirías como consejo, ¿no? O sea, como verbalizar eso, que es que todos nos confesamos prácticamente de lo mismo siempre. Sí, sí. Es muy complicado. Sí. Bueno, a ver, hay un primer momento que es decir, pues mira, no tener miedo, perseverar, ¿no? Al final nuestro pecado, o sea, le ponemos el mismo nombre, pero cada vez es distinto, ¿no? Es como cuando uno se ducha, ¿no? Nos duchamos siempre, sí, pero cada vez nos ensuciamos distinto, ¿no? Es decir, a veces el pecado es diferente, ¿no? Aunque tenga la misma palabra, ¿no? Por eso confesarlo siempre, ¿no? Pero luego es verdad que también a veces yo digo, menos mal que no somos tan originales, ¿no? Que si cada vez que vamos a confesar dijésemos, a ver qué pecado nuevo meto, ¿no? Pues esto sería catastrófico, ¿no? Pero sí, yo creo que ayuda a que vayamos a la raíz del pecado, ¿no? Lo que decía del iceberg, ¿no? Al final nuestro pecado tiene algo debajo y eso es lo que hay que descubrir y que confesar. Y ahí es donde digo que hay que abrir el corazón. El ejemplo quizá más fácil que nos pueda surgir es con la envidia, ¿no? Uno se confiesa de envidia, no tengo envidia. Es decir, oye, ve a la raíz de ese pecado, ¿no? Oye, tengo envidia, ¿por qué? Pues a lo mejor la raíz de ese pecado a lo mejor es que tú no valoras lo que tienes o no amas la realidad que tú tienes. Y como no la valoras y no la amas, oye, pues te dedicas a mirarla de los demás, envidiosamente, ¿no? Oye, pues eso es lo que hay que confesar, ¿no? Porque ahí está tu corazón metido, ¿no? Oye, que a veces me cuesta amarme como soy, o me cuesta amarme con este defecto, o no dejo que el amor de Dios entre en esto de mi vida. Y por eso, después viene la envidia, ¿no? Pero eso, ir a la raíz, ¿no? De las cosas, o en nuestra queja, ¿no? Lo veíamos también algún día en la formación, ¿no? Oye, pues nuestra queja habla a veces de una falta de aceptación de la realidad. Que hace frío, que hace calor, y a veces me cuesta aceptar la realidad y abrazar y amar la realidad como viene,
que a veces, pues sí, cuesta un poco, no pasa nada, ¿no? O de enfermedad, o de dificultad familiar, o de un suspenso, ¿no? Oye, pues hay que saber abrazar, vivir abrazando las cosas, ¿no? Pues a veces me confieso de quejarme y es genial, pero hay que ver la raíz, ¿no? Como la zona de abajo del iceberg, ¿no? Oye, que no soy capaz de abrazar mi vida como es y por eso me quejo, ¿no? O que no soy capaz de mirar bien al otro y por eso critico, ¿no? O sea, creo que cuando nos confesamos siempre lo mismo hace bien como profundizar, ¿no? En tu corazón, en tu corazón. Porque en el fondo es tu corazón lo que el Señor quiere curar, ¿eh? Es tu corazón, porque el Señor es médico para el enfermo, ¿no? Es médico para nosotros. Y quiere curar eso, ese corazón, ¿no? El pecado es consecuencia también, ¿no? De nuestro corazón herido, ¿eh? Por eso abrir al Señor el corazón en la confesión, ¿eh? Eso creo que hace mucho bien. Y que ayuda mucho Mm. en el momento de, y sobre todo la paz que te da después de decir, he tenido un momento de acercamiento total con Dios y sincerarte con Dios. Me ha gustado mucho. Sí, sí. Y yo creo que ¿Cambiamos? Blanca, sí, tienes tarea, cambiamos ¿eh? de tono. Qué bueno, Yo he tarea. puesto tareas, ¿no? Madre mía, Y todos vamos. los que les pasé también, ¿no? Qué barbaridad. Yo quería ahora, ya después de todas las tareas que Para esto es tengo, buena la dirección espiritual, Claro. porque ahí es donde uno ve el decir, Claro, si por me eso. confieso siempre de lo mismo, ¿por qué es? Claro. Oye, pues... Pues realmente no me lo habían dicho nunca. O sea, sí, pero no lo había visto de esa manera. O sea, acabo de descubrir una cosa que yo una vez que lo estaba diciendo estaba pensando, "Buah, es que esta es la raíz de esto". Claro. Me ha Claro. venido O las bien. dinámicas, Pero ¿no? A porque veces siempre- también sí. hay dinámicas de pecado en nuestra vida, ¿no? Dice, siempre caigo en esto porque es que siempre me meto en esta cuesta abajo y sin freno, ¿no? Entonces también hay que descubrir como qué dinámica hay en mi vida que me lleva a esto, ¿no? Pero Y cuando coges la raíz de todo, dices, no es lo mío. Y entonces ya la próxima vez, antes de hacerlo, dices, espérate, que... ¿Sabes? Que no. Vale. Pero es así, o sea, al final es conocer un poco, que es complicadísimo, pero... Y cambiando de tercio, acabamos de tener un papa nuevo, ¿no? de tener compra. De tener. acaba de empezar, pues sí, el pontificado del papa nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive como seminarista o como sacerdote toda esa transición? O sea, al final nosotros nos planteamos y, hombre, desde que yo tengo conciencia de vida de fe, hemos tenido 4 papas, más o menos. Y, o sea, porque yo el primero que recuerdo es San Juan Pablo II, entonces 4 papas. Y ahora, actualmente vamos a vivir ahora el segundo obispo, ¿no? O sea, son muchos cambios, ¿no? Tanto, o sea, para los de Córdoba, tanto en la diócesis de Córdoba como en Roma. Entonces, ¿cómo lo vivís vosotros? sí, pues la verdad que con mucha alegría y esperanza, ¿no? O sea, a mí me hace mucha ilusión, ¿eh? Me hace mucha ilusión. O sea, son momentos también un poco, se nos hacen un poco duros, ¿no? O de desgarro, digamos. Yo pensaba, por ejemplo, en el Papa Francisco, digo, jope, digamos, pues desde que estaba en bachillerato, ¿no? Toda la etapa de mi seminario ha sido el Papa que nos ha acompañado. O sea, ha marcado, ha sellado en nuestro corazón, pues, un montón de ideas de su pontificado que las llevamos puestas. Y a veces ni nos damos cuenta, ¿eh? Porque el estar en salida, el año de la misericordia, ¿no? Que tanto nos marcó con el amor de Dios a nuestro pecado, precisamente, ¿no? Que hablábamos antes, y que la iglesia quepamos todos. O sea, han sido palabras que se nos han grabado al corazón. Entonces, de pronto, oye, pues mucha gratitud, ¿no? A Dios por el pontificado del Papa Francisco. Pero también es verdad que da mucha esperanza, ¿no? Yo cuando veía el otro día al Papa León salir, íbamos en el coche, varios, y nos echamos a un lado al arcén, ¿no? Que había un ensanche allí. Yo digo, yo esto no me lo puedo perder, ¿no? Nos pusimos allí a ver al Papa. Yo me emocioné, me da mucha esperanza, ¿no? Un Papa pues que viene con mucha fuerza, ¿no? Y dice, jope, un momento de esperanza, ¿no? De ver que la Iglesia tiene cabeza, tiene continuidad. Y luego ver también cómo es tan de Dios, ¿no? Lo hemos comentado mucho, por decir, algunos piensan con su mentalidad mundana, ¿no? Saldrá este, saldrá aquel, ¿no? Este es papable, ¿no? Y luego el Señor nos sorprende con uno Que nadie había pensado. que nadie había pensado, ¿no? Yo cuando lo vi digo, oye, pues genial, gracias Señor, porque nuestra mentalidad sigue sin ser la tuya. Gracias a Dios, ¿no? No, bueno, gracias a Dios no, tendría que ser más la suya, ¿no? Pero oye, gracias de decir que está de Dios, ¿no? Que está de Dios, que nos sigue regalando al Papa. Y con el obispo, pues nos pasa un poco igual, ¿no? Es decir, mucho agradecimiento a don Demetrio. Es verdad que él va a seguir en medio de nosotros, pero también la esperanza de decir, oye, a veces con el Papa y con el obispo, bueno, pues aires nuevos siempre como que ilusionan, ¿no? La novedad siempre nos atrae un poco. Así que bueno, ahí con expectación, ¿no? Y esperanza a ver qué nos quiere, qué quiere el Señor de nosotros en este tiempo.
Pues ahora mismo se me ha ocurrido una cosa que no sé si me vas a matar, pero bueno, Eso lo voy a es. hacer porque lo quiero hacer y no lo hemos hecho todavía. Y es... A ver, espera, me estás asustando. No, es la frase del bote, creo que lo vamos a hacer ahora para que acabemos vale, el vale. episodio y lo explicamos aquí también. Vale. El episodio con una reflexión, ¿vale? Vale, genial. que me Entonces, has asustado, pensaba que se te iba a ir la cabeza. No. ¿Qué es Digo, la a ver frase qué del vas a bote? soltar. Esto es un bote que dice, léeme cuando te sientas y hay... Bueno, no te voy a decir los colores, Vale. porque si no... Bueno, lo- di lo que son, pero sin decir el Vale, color. hay feliz, agradecido, enfadado, ansioso, solo o triste. Vale, ¿No? Es como la... ¿Cómo le Es un llamas Dios tú? te habla. vale. De Ok. Adoremus. Eso es. Entonces, a mí se me ha ocurrido, como para finalizar el podcast, o sea, el episodio, que no lo hemos hecho en ninguno, que cojas uno Vale. y O sea, no lo hemos hecho ninguno, lo hemos hecho en todo. Eso, no lo hemos hecho pero ninguno en- Fuera de cuando cámara, terminado, ok. claro, Vale. claro, lo hemos grabado, pero ya una vez que terminado el episodio. Claro. Entonces, cada persona luego, o sea, todos los sacerdotes, María, Lovera, en fin, todas las personas que han venido, han cogido uno, han escrito su nombre y lo han metido en el bote. Vale. Eso es. Entonces, lo que Ok. nosotros queremos es cada vez tener más. Vale. Eso significa que seguimos. Seguimos Justo, en y pie. una forma también de que lo sepáis vosotros, de que lo vamos subiendo después. Vale. Y es guay porque a nosotros nos Guay, gusta guay. mucho esto y creo que a vosotros también. Pues venga, vamos Entonces, allá. Venga, coge el que quieras. Venga. Sí, los colores son por el estado de ánimo, ¿no? Claro, pero bueno, a ver. Según. Ole. ¿Vale? Vamos a ver. Rosa claro. A ver, cógelo, a ver. Que rosa claro, que yo no llego. Bueno, espérate, ahora que Vale. me lo pase Pablo. ¿Sí? ¿Me pasa el bote un momento? Ah, vale, Ay. perdón. Ah, pues mira. ¿Qué? Está muy bien. Qué bonito. ¿Cómo es? Bueno, no te... léelo Ah, y vale. ya te digo. Tú eres mi Dios y gracias te daré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. El Salmo 118. Es de agradecimiento. Justo. Pues sí. Así está nuestra vida, ¿no? Continuamente dando gracias a Dios. Es de bien nacido ser agradecido. ¿no? Y yo creo que al final, con todo lo que nos has contado de tu testimonio, o sea, dando tu testimonio de fe, todo el rato se te notaba que estabas dándole gracias al Señor. O sea, que es que... Ha sido el fin perfecto. Porque La verdad que está muy literalmente define, para mí define lo que a mí me transmite siempre. Que es como eso, el agradecimiento, el Sí. estar cerca de Dios, pero siempre viendo lo positivo de las cosas, dando gracias. Y eso es súper El importante. Señor está muy grande con nosotros. ¿eh? Hay que saber darle gracias en las buenas y en las malas, ¿no? Benditos a Dios en lo bueno y en lo que no es tan bueno, ¿no? A nuestro parecer. ¿eh? Y además Pero- que tú hayas verbalizado siendo sacerdote que fuiste a Medjugorje y le pusiste la cruz a los pies de su madre y le dijiste, dame el don de la fe. Claro. O sea, como eres sacerdote a día de hoy y has pedido el don de la fe tan abiertamente porque no lo tenías. Claro. Y meses antes de entrar al seminario. O sea, que al final es muy fuerte. A mí me he quedado súper impactada cuando lo has contado. Sí, De sí, verdad. la Virgen es muy buena con nosotros. Aquí la Sí, es tenemos verdad de que siempre nuevo. lo tengo así, digo, oye, es verdad que, porque además después la vocación me vine de mano del rosario de la Virgen, ¿no? Y sí, siempre. María, bueno, es parte esencial, ¿no? De nuestra vida, pero es verdad que siempre la identifico como en momentos cruciales, ¿no? Es decir, te ayuda a decir sí a cada cosa que el Señor te pone por delante, ¿no? Y qué bonito porque hemos traído de vuelta a la Virgen, que justo nos ha faltado durante su mes, durante el No ha mes mandado de durante el mayo. mes de mayo, pero no pasa nada porque va a estar presente No ahora. pasa nada porque ha vuelto en junio, que junio lo vamos a dedicar a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es cuando ordenáis, ¿no? Ah, justo. Al final tú Vale, en vale. junio de 2022 y lo mismo va a pasar con Pedro. Y entonces, pues en el mes de la Virgen tuvimos a María Lovera como madre Bonito. y médico de familia y a nuestra querida María de la Alegría Sí. como religiosa. Nos faltó la Virgen, pero ha vuelto y ahora ya os toca a vosotros este mes que es vuestro, ¿no? Será un regalo, seguro. Pues sí, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por venir y darnos tu tiempo porque ha sido muy Gracias a especial y un vosotros. regalo que se nos va a quedar súper grabado. Fue una maravilla. Muchas gracias de corazón. Que el Señor Y- haga su obra. Y nada, entonces aquí acabamos este episodio y como siempre os decimos, ya sabéis que podéis ver todos los clips de los episodios anteriores y los que vienen ahora en Instagram y en TikTok, siguiéndonos en llamados.podcast y también que nos hagáis preguntas y dudas de lo que tengáis, que así se lo vamos preguntando también a los nuevos invitados. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.